¿Qué pasaría si te dijera que alguien declaró eliminada una amenaza militar? Y esa misma amenaza acaba de disparar un torpedo a miles de kilómetros de donde se suponía que ya no existía. Porque eso es exactamente lo que acaba de pasar. Y no es una película. No es un ejercicio. Es real. Ocurrió esta mañana. Y lo que significa para el mundo entero, para el precio de la gasolina, para los semiconductores de tu celular, para la comida en tu mesa, es algo que muy poca gente está entendiendo todavía. Agárrate, porque esto va a cambiar la forma en que ves este conflicto. Primero, el número que lo explica todo. 5.600 kilómetros. Esa es la distancia entre las bases navales de Irán en el Golfo Pérsico y las aguas frente a Sri Lanka, en el Océano Índico. Una fragata iraní llamada Iris Dana acaba de disparar un torpedo en esas aguas. No en el estrecho de Hormuz, donde todos esperaban que operara la marina iraní. No en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos pasó semanas destruyendo embarcaciones enemigas. No, en el Océano Índico. A más de 5.000 kilómetros de donde se suponía que Irán ya no tenía capacidad naval. Y aquí viene la parte que te va a dejar helado. Días antes de este torpedo, funcionarios estadounidenses dieron conferencias de prensa declarando que la amenaza naval iraní había sido sustancialmente reducida. Dijeron que habían destruido 43 embarcaciones iraníes. Dijeron que la marina del IRGC, la Guardia Revolucionaria Islámica, había sido eliminada como fuerza operativa. Y técnicamente no estaban mintiendo. El problema es que estaban hablando del equipo equivocado. Permíteme explicarte la diferencia, porque de esto depende todo lo demás. Irán tiene dos marinas. No una, dos. La primera es la Marina de la Guardia Revolucionaria Islámica, el IRGCN, que opera en aguas poco profundas y costeras. Lanchas rápidas, embarcaciones mineras, patrullas. Esas son las que Estados Unidos destruyó en una sola noche. 17 buques en pocas horas, como si fuera un videojuego. Esa fue la victoria que se anunció al mundo. La segunda es la Marina Convencional de la República Islámica de Irán, fragatas, buques de guerra completos. Embarcaciones de 1.500 toneladas, 94 metros de largo, con misiles antibuque, torpedos, cañones navales y plataforma para helicóptero. Embarcaciones diseñadas para operar en mar abierto, en océanos profundos, lejos de las costas. El Iris Dana pertenece a esta segunda marina. Y esa marina nunca estuvo en el Golfo Pérsico. Nunca formó parte de los 43 buques destruidos. Estaba en el Océano Índico, esperando. Ahora piénsalo bien. Cuando Estados Unidos anunció que la amenaza naval iraní había sido eliminada, los analistas de riesgo, las aseguradoras marítimas, los mercados de commodities energéticos, todos actualizaron sus modelos. La conclusión fue: el estrecho de Hormuz sigue cerrado, pero los barcos pueden rodear la zona y transitar por el Océano Índico. Esa ruta es segura. Irán no puede llegar ahí. Y con esa conclusión, el precio del petróleo encontró un techo. Subió, sí, llegó a $115 por barril, pero no siguió subiendo sin control porque existía una salida alternativa, una válvula de escape. El Iris Dana acaba de destruir esa válvula de escape con un torpedo. Hablemos de la geografía, porque importa más de lo que crees. Sri Lanka está en el centro del Océano Índico, a unos 1.500 kilómetros al sur de la punta de India. Es una de las zonas de tránsito marítimo más importantes del mundo. Por esas aguas pasan los buques cisterna que llevan petróleo del Golfo Pérsico hacia Asia, hacia Europa, hacia todo el mundo. Cuando el estrecho de Hormuz quedó bloqueado hace 22 días, las navieras redireccionaron sus rutas exactamente por ahí, por el Océano Índico, rodeando la península arábiga, alejándose del conflicto. Era la ruta segura, era el plan B. Ahora ya no hay plan B. Y aquí está la parte que me parece más escalofriante de todo esto. El Iris Dana no salió a toda prisa del puerto iraní cuando comenzó el conflicto. Una fragata no puede recorrer 5.600 kilómetros en días. A velocidad de crucero normal, ese trayecto toma entre 8 y 9 días, lo que significa que el Iris Dana salió semanas antes, posiblemente meses antes de que el primer misil de este conflicto fuera disparado. Irán posicionó un buque de guerra convencional en el Océano Índico antes de que comenzara la guerra. Mientras todo el mundo miraba el Golfo Pérsico, mientras los analistas contaban lanchas rápidas y embarcaciones mineras, una fragata de guerra ya estaba cruzando el Océano Índico en silencio, sin que nadie lo registrara como amenaza significativa, porque nadie esperaba que Irán jugara en ese tablero. Ahora hablemos del torpedo en sí, porque los detalles técnicos revelan algo importante. El Iris Dana utiliza el torpedo UT-27, fabricado en Irán, con un alcance máximo de aproximadamente 10 kilómetros y una velocidad de 40 nudos. Este torpedo sigue acústicamente la firma sonora del motor del barco objetivo. Un superpetrolero cargado al máximo no puede maniobrar lo suficientemente rápido para esquivar un torpedo a esa velocidad. No tiene sistemas de defensa contra torpedos.
No tiene contramedidas. Es literalmente un blanco flotante desde el momento en que la fragata toma posición de disparo. El buque atacado era un petrolero comercial que usaba precisamente la ruta del Océano Índico que se había designado como alternativa segura al estrecho de Hormuz. El barco no iba ahí por descuido. Iba ahí porque le dijeron que era la ruta viable, la ruta fuera del alcance iraní. Y para que el Iris Dana pudiera ejecutar ese ataque, necesitó saber de antemano qué ruta tomaría ese barco, lo cual significa una de dos cosas. O Irán tenía inteligencia previa sobre cómo la industria naviera global iba a redirigir su tráfico cuando cerrara Hormuz, o tiene capacidad de vigilancia marítima en el Océano Índico que nadie estaba monitoreando. Cualquiera de las dos opciones es alarmante por razones distintas. Ahora necesito que te detengas un momento y veas el patrón completo, porque esto no es un incidente aislado. A lo largo de este conflicto hemos visto 4 evaluaciones oficiales que fueron contradichas por la realidad operativa. Primera, se dijo que la capacidad de misiles iraní estaba siendo degradada. Falso. La IRGC confirmó que sus misiles más nuevos ni siquiera habían sido disparados todavía. Segunda, se dijo que se conocía el alcance de los interceptores iraníes. Falso. 2 misiles balísticos de alcance intermedio impactaron Diego García, a más de 6.000 kilómetros de Irán. Tercera, se afirmó que miles de ataques aéreos estaban eliminando el programa nuclear. Falso. El OIEA confirmó que el programa continúa existiendo. Cuarta, se declaró que la marina iraní había sido eliminada. Falso. Un torpedo en el Océano Índico esta mañana. 4 evaluaciones, 4 contradicciones operativas. Esto no es un fallo de inteligencia aislado, es un patrón, y el patrón sugiere algo muy específico. Que las prácticas de seguridad operacional de Irán, su capacidad para mostrar al mundo lo que quiere que el mundo vea y ocultar lo que no quiere que se vea, han sido significativamente más efectivas que la capacidad de recolección de inteligencia de sus adversarios. Irán lleva años mostrando sus lanchas rápidas, las lanchas que saben que van a perder en un conflicto. Y mientras el mundo contaba lanchas, las fragatas cruzaban el Océano Índico. Hablemos del impacto económico, porque esto te afecta directamente, aunque vivas a miles de kilómetros de Sri Lanka. El Océano Índico no es una ruta periférica, es la arteria principal del comercio energético global. Japón importa el 90% de su energía, a través de rutas que cruzan el Océano Índico. Corea del Sur también. Y la manufactura de semiconductores de Corea del Sur es la que abastece la cadena de suministro electrónica global, lo que significa que el torpedo del Iris Dana es también un evento para los precios de los chips, de los teléfonos, de las laptops, de los autos eléctricos. China tiene un problema más complicado todavía. Ha estado llamando públicamente a la moderación y la diplomacia durante todo este conflicto. Pero los buques chinos también transitan el Océano Índico. El torpedo iraní afecta rutas comerciales chinas. China no puede apoyar públicamente las operaciones navales iraníes en el Océano Índico sin endosar ataques a las mismas rutas marítimas de las que depende su comercio global. El torpedo frente a Sri Lanka es el evento que pone en tensión directa la posición pública de China y sus intereses comerciales reales. India es la historia más inmediata. Las aguas frente a Sri Lanka son el patio trasero marítimo de India. El Océano Índico es el océano estratégico de India en el sentido más literal. Toda la tradición de política exterior india lo trata como su esfera de interés primario. Una fragata iraní ejecutando ataques con torpedo en aguas adyacentes al territorio indio es una operación militar iraní en el patio trasero de India, sin el consentimiento de India. La respuesta india a este torpedo será probablemente la más consecuente de todas las reacciones internacionales, porque India es la única potencia mayor en la zona, con capacidad naval para responder directamente, y con relaciones complicadas, tanto con Irán como con Estados Unidos, que hacen su posicionamiento diplomático extraordinariamente difícil. Y ahora llegamos a la parte que más me preocupa, las negociaciones de alto al fuego. En los últimos días, los esfuerzos diplomáticos habían avanzado más que en cualquier otro momento desde el inicio del conflicto. Un marco de verificación nuclear chino, un proceso en el Consejo de Seguridad ruso, presión desde Arabia Saudita. Todo apuntando hacia una posible desescalada en el Golfo Pérsico. El problema es que ninguno de esos marcos fue diseñado para incluir una fragata convencional iraní operando en el Océano Índico a 5.600 kilómetros del teatro de conflicto principal. Un alto al fuego que detenga los misiles Fateh y las lanchas rápidas del IRGCN en el estrecho de Hormuz no necesariamente detiene a un buque de guerra convencional en aguas internacionales que recibió sus órdenes antes de que comenzara el conflicto y está operando bajo directivas que preexisten cualquier negociación de cese al fuego actual. El Iris Dana, en el Océano Índico, es simultáneamente un problema militar y un problema diplomático sin solución fácil
en el plazo que manejan los negociadores. Entonces, ¿qué significa todo esto? Déjame resumirlo claro. El triángulo de amenaza marítima iraní está completo. El estrecho de Hormuz, bloqueado por minas y lanchas de la Guardia Revolucionaria. El Mar Rojo y el Golfo de Adén, controlado por los hutíes, aliados de Irán. El Océano Índico, ahora demostrado como alcanzable por la Marina convencional iraní, con fragatas armadas con torpedos. No hay ruta segura, ninguna. Las tres corredoras principales entre los productores de energía del Golfo y los consumidores asiáticos y europeos han sido clausuradas simultáneamente por tres fuerzas iraníes diferentes que operan coordinadamente. El techo que mantenía el precio del petróleo en $115, basado en la suposición de que la ruta del Océano Índico era viable, ya no existe. Los traders de commodities están removiendo ese techo de sus modelos ahora mismo mientras hablamos. Los números que se habían mencionado como escenarios de cola, $150, $200 por barril, ya no son escenarios de cola. Son la dirección de viaje cuando el mercado procese completamente lo que ocurrió esta mañana frente a Sri Lanka. Y la lección estratégica más importante de todo esto es la siguiente. Irán planeó para el Océano Índico. Estados Unidos planeó para el Golfo Pérsico. El torpedo frente a Sri Lanka es la diferencia entre esos dos horizontes de planeación hecha física. 5.600 kilómetros. Esa es la distancia entre donde Estados Unidos declaró eliminada la amenaza naval iraní y donde esa marina acaba de disparar un torpedo, un barco comercial que transportaba energía que 8.000 millones de personas necesitan, ya no flota en aguas que se suponían seguras. Y la amenaza estaba a 5.600 kilómetros de donde todos estaban mirando. Si esto te pareció tan impactante como a mí, compártelo con alguien que crea que este conflicto es solo una historia del Medio Oriente que no le afecta. Porque el precio de la gasolina, el costo de tu teléfono, la inflación en el supermercado, todo eso tiene una fragata iraní en el Océano Índico o en algún punto de la cadena. Deja tu opinión abajo. ¿Crees que hubo un fallo de inteligencia deliberado o fue simplemente subestimación? Nos vemos en el siguiente video.